Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Segundo día de esta hermosa semana que nos presta el Señor. Y nos la presta para capacitarnos, para que busquemos el camino hacia la grandeza. Porque ese es Él, es el más grande, es el eterno yo soy, el principio, el fin, el alfa y la omega. La grandeza del universo está en Él. Por eso quiere Él, que ustedes y yo tratemos por lo menos de imitarlo. Y para eso comienzo con la introducción que nos la da el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 9, 10 y 11. Y dice la palabra: por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, para toda paciencia y longanimidad. Esto significa paciencia, paciencia y más paciencia. Creo que comenzamos bien este día, parejas lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios, que son las que más escuchan esta introducción, porque las introducciones son para ustedes, parejas lindas, que las ama el Señor, porque con las parejas fue que inició el ministerio hermoso de la familia. Entonces, ¿ha visto usted un pequeño niño atender su primer jardín? Cada día el primer corre al lugar donde están plantadas las semillas y mira a ver si ya están brotando. Muy pronto aprende que no puede hacer nada para apurar a las semillas. De esta manera él comienza a aprender a ejercitar la paciencia del campesino profesional que sabe que por mucho que se apure, no puede adelantar la cosecha. Un campesino impaciente siempre será un mal campesino. La impaciencia o el acoso a su cónyuge puede ser una prueba muy costosa en la relación. Aprender a ser paciente, esto es ajustarse al paso de su cónyuge, que le ayuda a edificar su relación matrimonial. La paciencia nos ayuda a perseverar. Santiago escribió: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Isaías y Jeremías fueron perseguidos por sus principios y sin embargo ellos pacientemente enfrentaron las presiones y continuaron predicando la bendita palabra de Dios. La vida del Señor Jesús estuvo llena de obstáculos, sin embargo, Él perseveró pacientemente. La paciencia nos ayuda a persistir, pero ¿cuál es la diferencia entre perseverancia y persistencia? La perseverancia implica enfrentar la dificultad y esperar. La persistencia nos habla de la tenacidad y la fuerza del perro bulldog que nos ayuda a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Es usted paciente con usted mismo? Buena pregunta. ¿Y con su cónyuge? Es aquí algunas formas prácticas de demostrar paciencia el uno por el otro. Por ejemplo, dele a su cónyuge el tiempo que necesita para pensar y poder responder a sus preguntas. Piense si él o ella necesita que le vuelva a explicar, aun cuando usted cree que ha sido suficientemente claro.
En vez de ser crítico, recuérdele gentilmente a su cónyuge cuando se le ha olvidado algo. Esto es verdaderamente paciencia. Y ella solo aparece cuando estamos caminando en el Espíritu. Pensamiento del día. Paciencia significa esperar el tiempo de Dios sin dudar de su amor. Que el Señor le bendiga. Bueno, entonces en este primer segmento vamos a aprender cómo a proyectar nuestra vida hacia la grandeza. Mire, teniendo claros los mitos del éxito, con la mente abierta, formemos un cuadro con las dos áreas en las que podemos proyectar nuestra vida hacia la grandeza. Sin desconocer que el éxito hace parte de la conquista de la grandeza, representemos la grandeza como una moneda en una de cuyas caras está el proceso de crecimiento personal para alcanzar el desarrollo máximo de nuestro potencial, y en la otra, la siembra de semillas que beneficien a los demás. Estos dos factores sumados hacen a un verdadero triunfador con sus recompensas plenas y duraderas. Analicémoslos. Mire, primero, proceso de crecimiento personal para alcanzar el desarrollo máximo de nuestro potencial. Este proceso nos lleva a cumplir varias tareas, entre ellas a hacer un inventario de nuestras potencialidades. En nuestro interior tenemos una gran riqueza de talentos mentales, emocionales y espirituales que se constituyen en los recursos más importantes con los que contamos en nuestra existencia. Expertos del desarrollo humano certifican, oígame bien, que solo usamos el 10% de ese inmenso potencial que tenemos. Tenemos la tarea de desarrollar el 90% restante. ¿Y por qué no usamos todo nuestro potencial? Sencillamente porque no lo conocemos. Si consideráramos nuestra capacidad de pensar, imaginar y crear, asumiríamos que no existen límites para el desarrollo personal, porque nuestro potencial es realmente ilimitado. Así nos hizo Dios. Con un potencial ilimitado, ¿dejaremos que otros programen nuestra vida? No. ¿Nos convertiremos en aventureros en la vida haciendo cosas o distrayéndonos en muchas cosas? No. ¿Programaremos cada paso de la vida hacia un gran ideal? Uno de los principios básicos dice: y tantas cosas buenas que nos faltan por hacer. Principio básico. Tengamos en cuenta que hay algo que marca mucho nuestra vida, y es la relación que hay entre lo que lleguemos a ser frente a lo que podríamos haber sido. Día a día, hijitos e hijitas que están en sintonía de tiempo con Dios en Cúcuta, Colombia, y el resto del mundo donde llegue la señal. Día a día podemos desarrollar nuestro potencial.
El mejoramiento diario nos acerca a una vida transformada, a una vida de éxito. Henry Ford aseguró: no hay hombre viviente que no pueda hacer más de lo que piensa que puede. Qué sabio este pensamiento para muchos que dicen: no, hasta aquí llegué, y tienen 30 años, 40, ya se sienten viejos, ya creen que tienen que enterrarlos. No, señor, hay mucho por vivir y mucho por hacer. Adelante. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sembrar semillas que beneficien a los demás. Le pregunto, ¿usted va solo hacia la grandeza o la comparte? Muchos humanistas manifiestan que el propósito de la vida humana es servir y ayudar a los demás. Eso está bien. Es un llamado que habita en nuestro interior, servir. Cierto que con lo que recibimos cuidamos nuestra vida y con lo que damos hacemos más vida. Por ello, en nuestros planes de vida para construir grandeza debemos determinar cómo vamos a ayudar a nuestros semejantes. Interesantísimo eso. No se trata de hacer donaciones, óigame pues, es ante todo una actitud de servicio, tema que desarrollaremos posteriormente, pero que les va a servir muchísimo a ustedes. Por eso no quiero que se me vayan a ir en 2 semanas, porque quiero que aprendan. Nuestras acciones deben llevar beneficio a los demás, nuestros negocios cubrir necesidades reales, nuestros proyectos mejorar el mundo y nuestra presencia y el testimonio servir de modelo y de inspiración. La grandeza nos pide acciones para que cuidemos y mantengamos la vida personal y la vida de los demás. Llenemos nuestra vida de grandeza, acerquémonos a personas grandiosas, pensemos en ideas y proyectos grandes. Hijos, tengamos sueños grandes y trabajemos por ellos y vinculémonos a misiones grandes. Cada uno de nosotros tiene enormes potenciales para grandes realizaciones que dejarían huellas sin duda perdurables. En este orden, el consejo es muy sencillo. Quedarnos dormidos en lo que puede ser la mitad de su existencia sería un error. Con muchísimo respeto, despiértese. No se duerma. Usted tiene mucho por hacer y mucho que aprender y mucho que dar también. ¿Por qué el Señor no se equivocó cuando dejó a sus primeros 12 discípulos preparados para la misión más grande que ha sucedido en los últimos 2000 y algo de años? Cuando les dejó la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole todas las cosas que yo les enseñé. ¿En cuánto tiempo? En 3 años, que fue el ministerio del Señor Jesús. Pero cuánta sabiduría les dejó a esos 12 que eran, ¿qué? ¿Universitarios? ¿Ya existía la Universidad de Harvard? No, eran pescadores, humildes trabajadores que se llenaban de oro todos los días porque traían los barcos llenos de pez y vendían, y ahí vivían y comían y dormían, y vuelve y juega al otro día. Hijos, el ser humano tiene mucho por hacer, por eso les dijo: vayan, vayan, vayan. Y a nosotros también nos dice hoy: vayan
y hagan discípulos. Enséñenles lo que están aprendiendo, porque muchas cosas van a aprender acá que ustedes le pueden ayudar a otros que están bajo su tutela, bajo su cuidado, bajo su mentoría y que muchas veces las han descuidado. Esas personas pueden ser más adelante incluso sus bastones, su sostén, su aporte, su ayuda, porque de lo que nosotros sembremos, eso recogeremos mañana. Sembremos vida, recogemos vida. El que siembra muerte, recogerá muerte. Y después de la muerte no hay nada. Ya no hay nada, no sirve nada. Si tienes a Cristo en su corazón, va a la presencia de Dios. Y si no tiene a Cristo en su corazón, al otro lado. Por eso prepárate y avance con autoridad. Entonces, mis amados, para seguir avanzando en el camino hacia la grandeza, debemos tener en cuenta que hay etapas de la vida. Para lograr la grandeza es necesario que cada uno de nosotros tenga conciencia de lo que es la vida. Para que tomemos conciencia, óigame bien, de lo que significa la vida y lo importante que es asumirla y llenarla de grandeza, desde el principio hasta el fin, debemos recordar que si bien la vida individual de cada persona no está demarcada en forma precisa, todos los seres humanos nos desarrollamos en 3 etapas. Primera etapa, etapa de siembra. Segunda etapa, etapa de organización. Y tercera etapa, la etapa de la cosecha, cuando recogemos. Son una ley de la vida y nos corresponde vivirlas ¿a quiénes? Pues a todos los seres humanos. ¿Qué es la etapa de la siembra? Va desde el nacimiento hasta cuando cumplimos 21 años. ¡Oh, muchachos hermosos que están en sintonía de tiempo con Dios! Varios caminos nos ayudan a sembrar, siendo niños y jóvenes. Entre ellos el aprendizaje, fruto especialmente de las experiencias, de los consejos de nuestros padres y maestros y de los modelos que observamos en nuestro entorno. En esta etapa somos dependientes. Los procesos físicos, mentales y psicológicos van madurando. A medida que crecemos, esa dependencia va dando paso a la independencia. Uno de los aspectos más interesantes de esta etapa es nuestro nivel de energía intensa, impulsiva y desordenada al principio. Gracias a la educación y a la experiencia, la vamos controlando y la vamos orientando. Segunda etapa, mis amados, la etapa de la organización. Comprende desde los 21 años hasta los 60 años de vida. Es una etapa en la que los seres humanos buscamos estabilidad, aprendemos un oficio, realizamos una carrera o profesión, buscamos una ocupación en forma dependiente o independiente. Seguimos una vocación, una de ellas puede ser el matrimonio, ¿cómo no? Fundamental, necesario. Hablo con autoridad. 45 años casado con una sola mujer y, óigame bien, y fue para mí mi única esposa.
45 años. Etapa de gran actividad, de productividad, de proyección y vivencia en la sociedad. Esa etapa me dejó a mí cosas bellas, 4 hijas, luego 4 yernos, hoy en día 7 nietos. Y para la gloria de mi Padre Celestial, sentado en este sofá, llevándoles material a multitudes en el mundo. Eso para mí es una honra estarlo haciendo. Para mí esto no es ningún trabajo. Casi que lo hago con gratitud a Dios de haberme tenido en cuenta para que yo desarrollara un potencial que Él me puso para llegar a ustedes que están ahí en sintonía de tiempo con Dios. Descansamos y vamos a la tercera etapa. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Esa tercera etapa, mis amados, es la cosecha. Ahí es donde se entra a cosechar. Comprende desde los 60 años hasta el final de nuestra estadía en la tierra. Lo que hayamos sembrado, pues eso recogemos, y es bíblico. El Señor Jesús lo dejó claro: lo que se siembra, eso se cosecha. En esta etapa tenemos mayor control de nuestras emociones. Adquirimos la necesidad y la seguridad de la experiencia, o que la experiencia nos impone para la toma de decisiones. En la edad madura manejamos mejor los afectos y enfrentamos y resolvemos satisfactoriamente los diferentes problemas que se nos presentan. Continuamos ejerciendo labores de seguimiento y control en nuestras actividades laborales. Delegamos lo que hay que delegar y actuamos con determinación en lo que hay que mejorar. Vivimos a plenitud la felicidad y, por supuesto, la alegría. En esta época aflora la motivación a conquistar otros objetivos, la creación de nuevas empresas, el deseo de viajar, conocer otras ciudades, países y culturas, gozar los amigos e incrementar esa relación afectiva y divertida. Es esa vida con sus etapas, sus necesidades, por supuesto, sus crisis también, la que debemos transformar en obra maestra. Es esa vida la que debemos gestionar. Con esa vida es que cada uno de nosotros quiere triunfar. En mi caso personal, he vivido intensamente cada etapa anteponiendo como siempre mi actitud mental positiva, AMP. Esta me ha permitido buscar y hallar soluciones sin desconocer que a diario se me presentan algunas dificultades. Continúo siendo un soñador, ¿cómo no? Un campeón. Algún día una dama me llamó: pastor, usted es un general. Óigame. En esta etapa de cosecha me mantengo activo y soy optimista para recoger más frutos. La grandeza entonces no es un asunto aislado, hace parte de la vida, ¿cómo no? La satisfacción es el resultado de la ley eterna de la cosecha. Cosecharemos lo sembrado tarde o temprano. Todos podemos sembrar y cosechar solo semillas de realizaciones, de buenos pensamientos y de acciones de nobles
ideales. También hay crisis en la vida. Todas nuestras etapas están acompañadas de crisis. Por regla general, cada una tiene su propia crisis. En otras épocas eran vistas como algo negativo y peligroso. Pero la palabra crisis en realidad encierra dos significados acordes con los procesos normales de la vida: cambio y crecimiento. La vida es dinámica y pide cambios sin cesar, ¿cómo no? Es necesario que estemos abiertos al cambio. Conviene que seamos flexibles para hacer ajustes. Las crisis invitan al mejoramiento permanente para responder a las necesidades que ellas mismas requieren. Cuando esté demasiado, cuando deba afrontar alguna dificultad, cuando lo visiten las crisis de cada etapa vital, cuando esté frente a la adversidad y ahora, cuando asume que quiere triunfar, repítase a sí mismo: nací campeón. Repítalo otra vez conmigo: nací campeón. A cada uno le hace bien recordar su primera victoria. Yo no conozco la suya, yo conozco la mía. Yo creo que la primera victoria en mi vida fue cuando ese Dios Altísimo tuvo misericordia de mí y me presentó a quien fue mi esposa por 45 años. De ahí para atrás, yo no sé quién era Fernando Mosquera, porque viví la desgracia. Pero luego que llegó esta mujer que está en la presencia de Dios y está mejor que yo, llegó un nuevo amanecer para mí y empecé verdaderamente a vivir. Y empecé a reflexionar en muchos, no errores, sino horrores que cometía por falta de conocimiento. Y ella fue la causante, o mejor, la persona que Dios utilizó para que yo llegara a los pies de Cristo Jesús. Y al llegar a los pies de Cristo Jesús, conocí lo que todos, amables oyentes que están en sintonía de tiempo con Dios, deben conocer, y es el camino, la verdad y la vida, y reconocer que nadie viene al Padre si no es por Él. Sí saben mis hijos lindos que están en sintonía de tiempo con Dios, que Dios nos hizo tan bien, que nos dio unas potencialidades que muchos las desconocíamos, pero que al fin las pusimos en acción. Aun cuando todos contamos con potencialidades internas y anhelamos una vida de grandeza, solo algunas personas logran la meta. Para transitar el camino hacia la grandeza es necesario que estimulemos y desarrollemos todas nuestras potencialidades, partiendo del hábito de dar lo mejor de nosotros, en todo tiempo y en toda circunstancia, en el cumplimiento de cada una de nuestras actividades. En el campo personal, profesional y empresarial. Solo así podremos forjar el camino hacia la grandeza. Este es un principio inexorable. Por favor, grábense esta frase. Escuchen bien. Soy el constructor de mi propia grandeza. Se la repito y si quiere escríbala. Soy
el constructor de mi propia grandeza. Repítala consciente y constantemente. Mi norte en la vida ha sido dar lo mejor, aplicando mi filosofía comprendida en principios, valores y actitudes, y enfatizando que la gente no es buena ni mala, sencillamente seguía por un estilo en la dirección de su vida. Y en mi caso personal, dar lo mejor me ha abierto senderos para comprender, para saber, para elegir con claridad y para poder participar en el progreso de otras personas. Hijos de Dios, soy un convencido de que para triunfar en la vida no existen recetas milagrosas, mucho menos enviadas por un agorero, un hechicero, un santero, un brujo. No, eso no funciona. Pero sí existen principios, leyes, valores, actitudes, sistemas y procesos que debemos construir como requisitos o condiciones para alcanzar el triunfo personal. Transitar el camino hacia la grandeza siempre será posible si usted primero, óigame pues, son 6 cositas que les voy a enseñar. Primero, si usted es autónomo. Segundo, si identifica el significado de su existencia. Tercero, si busca su autorrealización personal. Cuarto, si es un ser social. Quinto, si es consciente de sus actuaciones. Y finalmente, hace uso de su libertad para modificar su existencia y orientar su vida hacia valores y objetivos acordes con su identidad. Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios en Cúcuta, Colombia y el mundo entero. Si mantenemos estas condiciones a la vista como referentes, podremos construir nuestra propia grandeza. Acertaremos en la elección de objetivos pertinentes y alcanzaremos nuestras nuevas metas. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, un día más que hemos cumplido, llevando este camino hacia la grandeza. Y para cerrar en este último segmento, tengan en cuenta que para llegar a la grandeza tenemos que afrontar dificultades en nuestro camino. Pero vienen las fórmulas, cómo superarlas. Mire, cuando comenzamos a recorrer el camino hacia la grandeza y implementar un estilo de vida exitoso, es normal que encontremos obstáculos de diversa naturaleza y de diferente intensidad. Antes de que comience a diseñar su camino hacia la grandeza, es prudente recordar los elementos más comunes que atentan contra un proyecto de vida grandioso, es decir, las dificultades más frecuentes en el camino del triunfo personal. En toda acción que emprendamos, debemos preparar nuestra mente, nuestro ánimo para actuar frente a los obstáculos.
muchos de ellos, desde luego, internos, dentro de ti mismo. Creencias, actitudes y hábitos. Otros externos como las presiones sociales, las tradiciones y la cultura. Hijos, tengan en cuenta las causas que podrían dificultar su propósito. Si es del caso, señale las que considere como propias y dígase: esto es lo que tengo que enfrentar en mi camino hacia la grandeza. Voy a hacerlo. Y encontramos 13 dificultades a superar. La primera: no tener un objetivo preciso en la vida. Si no determina lo que quiere, le será difícil alcanzar un lugar o un puesto en la vida. En otras palabras, si no se fija un destino preciso, es difícil comprender la vida. Hay quienes hablan de querer hacer algo, de pensar en un proyecto, pero no lo fijan, no lo desarrollan, no elaboran las motivaciones, no señalan las fechas de cumplimiento, por eso precisamente fallan en el intento, ¿cómo no? Cada uno de nosotros debe saber hacia dónde quiere ir y no irá, o si no, mejor irá a la deriva. Desviará sus metas hacia la diversión o dispersará los esfuerzos en innumerables metas. A cambio de metas, otros esperan simplemente una oportunidad y mientras tanto rechazan lo demás. ¿Cómo le parece? Cuando alguien carece de metas definidas es porque simplemente no siente la urgencia de la vida. Y esto es grave, hijos. Hay un dicho muy popular que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y eso es muy cierto, muy real. Eso de montarme en este bus para ver a dónde me lleva, eso no funciona. Usted tiene que estar seguro, tener claridad. ¿Qué rumbo va a tomar en su vida? Entendiendo que su camino es a la grandeza, no a la pequeñez, no a minimizar sus capacidades, sino a multiplicarlas, porque son las capacidades que usted tiene. Hija, que está en sintonía de tiempo con Dios, es una capacidad que Dios te dio, pero que ante aquel libre albedrío que nos dejó Papá Dios, nos pone a escoger, y tristemente son muchos los que escogen a quedarse esperando que todo llegue del cielo, que baje un ángel con un maletín y le entregue un maletinado de dólares para que vaya a producir. Eso es falso, eso es diabólico. Por eso es que la brujería coge tanto auge. Del brujo Pedro Perico Pérez, ese es el que vaya allá, eso él le da las instrucciones y se hace rico rapidito. Mentiras. Le puede aparecer una brujería diabólica y le da una satisfacción temporal y después le quita todo lo que haya producido. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana, pero con Él hay que buscar el camino correcto. Y Jesús lo enseñó. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna, y nadie viene al Padre si no es por mí. El camino y la verdad, ¿a dónde la vivimos? Mientras estemos en este cuerpo mortal. Pero la vida eterna es en la presencia de nuestro Padre Celestial, y ese tiene que ser su caminar, buscando la grandeza, aquí y allá. Prepárense, estén pendientes, porque esto viene bueno, y son 2 semanas, apenas vamos a empezar mañana la mitad de la semana.
y después continuaremos y seguro que van a quedar muy satisfechos para la gloria del que vive por los siglos de los siglos. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.